¿Quién sabe que Dios está en medio nuestro? Por eso lo canté, porque va a tono con lo que voy a hablar. Y además que es el único con ese. Pero como me gusta hablar de lo grande que es el Dios al cual yo le sirvo. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Yo, hablando Juan, estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Señor, te damos gracias en esta hora. Tú eres un Dios poderoso. Un Dios poderoso. Poderoso, poderoso es tu nombre. Tu nombre es poderoso, Señor. Háblanos, Dios, a través de tu palabra en esta hermosa noche. En el nombre de Cristo. Amén y amén. Usted se puede sentar. Y el versículo 20 le explica a Juan parte del mensaje que está viendo y que el Señor le está hablando. ¿Qué está pasando aquí? Aquí hay una crisis social. Aquí hay persecución, aquí hay hambre, aquí hay problemas sociales. Los tiempos de Juan eran tiempos difíciles. Había sincretismo, las cosas no han cambiado, es que no hay nada nuevo debajo del sol, hermano. Había persecución, sincretismo religioso, esclavitud, orgía, pecado, lujuria, gobiernos corruptos, gobernantes enfermos, ambiciosos, injustos. Hambre había en los tiempos de Juan. Y la iglesia del Señor está presente. Es interesante que Dios no llama a la iglesia a una experiencia mística, enajenada de la realidad, sino que la coloca dentro de la realidad que la rodea. No la separa de la existencia, sino que la hace presente dentro de la existencia y dentro de la realidad. La iglesia está viviendo esta corrupción. E inclusive, más adelante lo vamos a ver, se ve afectada. Hay gente que se infiltra dentro de la iglesia. Cuando yo estoy hablando de la iglesia, estoy hablando de esta iglesia, estoy hablando de la iglesia del Señor. Hay hambre, persecución, crisis social, injusticias sociales, gobierno corrupto. Y la iglesia presente dentro de la existencia, no como una experiencia mística, sino como viviendo la realidad del tiempo que la rodeaba. Dios no la saca de la realidad, la deja en la realidad. Y es interesante porque en medio de esa crisis el Señor se le aparece a Juan. Quiere decir que el Señor está presente en la iglesia.
Quiero decirle que Dios está aquí presente en esta noche, ¿saben? Que Dios es una realidad existencial dentro de la iglesia. Cristo se aparece. Y no se aparece como un personaje más. Dice que Juan, en medio de esta crisis, de esta persecución, de esta injusticia, de las cosas que estaba viviendo en su tiempo, dice que una voz le habla y él se vira para ver la voz. Quiere decir que Cristo se aparece en la iglesia como una voz poderosa. Yo quiero decirle que el Señor todavía habla en medio de su iglesia. Como una voz que no puede ser acallada por el tiempo. Había una persecución terrible y el Señor seguía siendo una voz poderosa en medio de la persecución. Él se hizo presente en medio de su iglesia, porque si hay un miembro fiel en la iglesia, se llama Jesucristo. Oye, este Jesucristo no abandona la iglesia, ¿sabes? En medio de crisis el Señor no se va. En medio de gente infiel, yo quiero decirte que Cristo se queda en la iglesia. En medio de gente que se olvida del Señor, el Señor se queda en la iglesia. En medio de gente que no cumple la promesa, el Señor se queda en la iglesia. Si hay un miembro fiel en la iglesia, se llama el Señor. No deja la iglesia. No deja la iglesia por la gente que no quiere trabajar. Si hay gente que no quiere trabajar, el Señor se queda en la iglesia para hacer su obra. Si hay gente que no es obediente, el Señor se queda en la iglesia. Oye, yo le estoy diciendo en esta noche una cosa a usted y un gran secreto. El Señor, con toda su gloria, está presente en este culto, en esta noche. El Señor está aquí. ¿Y qué significa eso? Mire, eso significa vida en abundancia. Eso significa fuerza nueva. Eso significa perdón. Eso significa llenura de Dios. Eso significa que milagros van a pasar en esta noche. ¿Cuántos de ustedes creen que eso puede ocurrir aquí? A veces la gente no es consciente de la realidad. De lo que está ocurriendo en el culto. Porque nuestra mente divaga con las situaciones que nos rodean. Todos nosotros estamos aquí viviendo un tiempo difícil. Todo. Un tiempo de incertidumbre, de miedo. Tú prendes la televisión y si usted tiene sentido común, usted ve que están ocurriendo cosas en el mundo, en cada rincón del planeta, que atemorizan el corazón de la gente. Y usted se levanta por la mañana, inclusive en nuestras oraciones. Yo estaba escuchando una oración ahorita, y era una oración que hablaba de la realidad que estamos viviendo, de problemas de desempleo, de incertidumbre. ¿Qué será de mí, de mis hijos, en el mañana? ¿Qué va a ocurrir con mi familia? ¿Qué va a pasar con la iglesia? En medio de eso se aparece el Señor. A mí me gusta el Señor, porque el Señor no es ausente en medio de nuestro dolor y de nuestra crisis. Yo quiero decirte que Dios no se hace de oídos sordos. El Señor está escuchando a la iglesia. El Señor sabe por lo que estamos pasando. Y está presente en medio de nuestra persecución, de nuestro dolor, de nuestra crisis, de nuestras circunstancias, de nuestros miedos. Se le aparece a Juan para decirle: yo soy el Alfa y el Omega. Yo soy el principio y el final de las cosas. No lo que tú ves, no lo que tú rodeas, no lo que tus sentidos perciben. Porque los sentidos nos pueden engañar.